Me he referido antes a la necesidad de aprender a leer la Biblia. Examinemos un punto: no caer en la lectura únicamente literal. Por supuesto, el texto es referencia y marco, pero no podemos quedarnos ahí siempre y de modo general. ¿Sabía, por ejemplo, que la Biblia prohíbe salir con cantantes? No se aterre. Basta leer con cuidado, atendiendo los principios básicos de interpretación para entender que no se refiere a cualquier mujer cantante, sino solo a las que usan su habilidad para enredar hombres, lo que es muy distinto. Regla que por supuesto también aplica en sentido contrario, es decir, mujeres no se enreden con alguien solo por la forma en que canta. Pero vamos a examinar el texto. Antes de comenzar, como hablamos de lectura bíblica, no olvide usar una edición católica y reciente. No todas las Biblias son iguales. Sobre eso, vea mi nota en el blog Buscadores del Reino, diferencia entre las Biblias cristianas. Los textos bíblicos son para interpretarlos. El caso de no salir con cantantes. Esto es, Buscadores del Reino, por Lucas Abrek. Primero, la Biblia no se lee literalmente, sino considerando sus varios sentidos. Ningún texto se puede leer solo literalmente, ni la ley ni la Biblia. La Biblia nunca se leyó literalmente, salvo por grupos fundamentalistas cristianos de herencia protestante en siglos recientes. En el catolicismo, desde el principio se ha buscado una lectura integral de la Biblia, que contempla al menos dos sentidos, el sentido literal y el sentido espiritual. Así lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica. Número 115. Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la escritura en la Iglesia. Desde luego, el sentido literal es el punto de partida porque nos dice cuál es el marco textual de arranque para la interpretación, que no puede quedarse allí. En materia de interpretación de textos, lo primero, y estamos hablando de cualquier tipo de texto, es asegurarnos de qué es lo que dice allí. Así lo sostengo también en mi libro de Hermenéutica, la tragedia de la sociedad sin criterio. En cuanto al catecismo, se recomienda utilizar una versión extensa del mismo, ya que hay un compendio. Puede usted también leer lo que se denomina el compendio, o sea, un resumen. Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Sin embargo, las explicaciones completas solo las va a encontrar en el texto en extenso. Veamos por ahora lo que son el sentido literal y el sentido espiritual, aunque se recomienda para ello leer los números 115 a 119 cuando menos. Ya leímos el número 115. Vamos a leer los números 116 y 117 para complementar y los otros quedan a cargo suyo. 116. El sentido literal. Es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Omnes sensus fundentur super literalem. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. 117. El sentido espiritual. Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. Segundo, la sola lectura literal es antibíblica. Ya lo enseñaba San Pablo. La letra mata, mas el espíritu da vida. Eso es 2 Corintios 3:6. Pero hay más. En una de las cartas de San Pedro advierte el autor que hay quienes leen a San Pablo sin tener el suficiente cuidado en la interpretación y llegan al extremo de interpretar para su propia perdición. Tercero, un caso antiguo de interpretación que demuestra cómo se lee la Biblia usando correctamente el sentido literal. San Agustín en el siglo IV, cuando enseña cómo interpretar el Génesis, explica por ejemplo cómo entender el tiempo de Dios para captar el sentido de la afirmación divina de que ha engendrado a Jesús hoy. Salmo 2.7, Hebreos 1.5, entre otros textos. Eso está en su magnífica obra Las Confesiones, que es como una larga oración a Dios. Allí declara San Agustín, dirigiéndose a Dios: tus años están parados, todos a la vez, porque son estáticos, y los que se van no son desplazados por los que vienen, porque no pasan. Estos nuestros, en cambio, serán todos cuando ya no sean todos. Tus años son un solo día, y tu día no es un cada día, sino un hoy. Porque tu día de hoy no cede a un mañana ni, claro está, viene después de un ayer. Tu día de hoy es eternidad. Por ello engendraste coeterno al que dijiste: yo te he engendrado hoy. Todos los tiempos los has hecho tú. Y antes de todos los tiempos existes tú. Y en otro tiempo no había tiempo. Entonces, hay un tiempo humano y uno divino, que es eternidad.
A partir de ahí sabemos que el hoy de Dios no supone antes o después. Para una lectura más a fondo de cómo leer el Génesis, puede, además de leer las confesiones a partir del capítulo 11, abordar el comentario del Génesis en réplica a los maniqueos del mismo autor. Los maniqueos, entre sus muchos errores, no podían entender por qué Dios necesitó descansar el séptimo día. Eso es Génesis 2.2, siendo que esa expresión debía ser interpretada alegóricamente, o sea, en sentido espiritual. Se refiere a que luego de todos nuestros trabajos conforme a la voluntad de Dios, tendremos todos un merecido descanso. Se lee en el comentario del Génesis en réplica a los maniqueos por San Agustín. 34. Primeramente, tenemos que advertir y conocer la norma de este modo de hablar que se emplea en muchos lugares de la Sagrada Escritura. ¿Qué otra cosa significa lo que se dice que Dios descansó de todas sus obras, las que hizo en gran manera buenas, si no es nuestro descanso, el cual nos dará de todos nuestros trabajos, si nosotros también hubiéramos hecho obras marcadas con el sello de Dios? 4. El texto que en apariencia prohíbe cualquier trato con mujeres cantantes se lee en el libro del Eclesiástico. No tengas trato con una cantante, no sea que te enredes en sus artimañas. Esto es según la traducción de la Biblia de Jerusalén latinoamericana de Eclesiástico 9.4, o Sirácides, como se titula en algunas traducciones. O sea que un hombre no puede ni hablar con una mujer cantante. Eso dice literalmente. Sin embargo, hay que examinar qué quiere decir allí la palabra cantante. Vamos a otra traducción de la Biblia, que otra forma buena de leerla es comparando traducciones. No tengas trato con una vulgar cantante, no sea que te atrape con sus artes. Eso es de la Biblia católica para jóvenes. Ese libro del Eclesiástico, o Sirácides en algunas traducciones, según les comenté hace un momento, está en griego, en el original. Es uno de los libros bíblicos en griego del Antiguo Testamento, quitado de la Biblia por Martín Lutero en el siglo XVI, luego de 1500 años de uso en el cristianismo. Eso explica que este libro no se encuentra en las Biblias no católicas. El sentido del término cantante aquí se empieza a captar cuando se observa el contexto de su uso en el versículo. Se refiere a una dedicada a entretenimientos terrenales con varones, o que usa su habilidad musical para atraparlos. Tiene entonces que ver con una cantante vulgar en sentido moral. El autor del libro del Eclesiástico conoce la cultura griega, en la cual existía una categoría de mujeres que, al lado de las prostitutas, entretenían a los hombres, las que tocaban instrumentos musicales. Cuenta una autora que los griegos no solían incluir a sus esposas en las reuniones, sino que eran acompañados por prostitutas y mujeres que tocaban, por ejemplo, el arpa. Veamos el texto. Las bailarinas, las instrumentistas y las prostitutas eran las únicas que tenían derecho a asistir a los banquetes, ya que las griegas estaban excluidas de los mismos. Eso es del libro La prostitución en Grecia y Roma. Es probable que Eclesiástico 9.4 se refiera a esa clase de mujeres instrumentistas. Más adelante, en Eclesiástico 9.6 se hace una prevención de trato con prostitutas, otra categoría diferente de mujeres poco recomendables. Esas dos categorías que menciona la autora. Este versículo 4, en efecto, pertenece al grupo de versículos del capítulo 9 del libro del Eclesiástico que trata de consejos sobre mantenerse alejado de mujeres o de cuidarse de ciertas conductas con ellas. Hoy diríamos también con ellos. Comienza hablando sobre no tener celos en exceso de la mujer propia en Eclesiástico 9.1 y termina advirtiendo que es mejor no irse de celebración con mujer ajena para evitar tentaciones en Eclesiástico 9.9, pasando por la recomendación de que los mayores no deben meterse con jovencitas en el versículo 5. En resumen, la prevención del Eclesiástico 9.4 no es para cualquier mujer que canta, es sobre aquellas que pueden usar esa habilidad para enredar a los hombres dado el ambiente en que se mueven. 5. Un ejercicio de interpretación sugerido. Ya hemos visto un caso interesante con aquella prohibición de no salir con mujeres cantantes malvadas. Ahora veamos un ejercicio, uno más corto. Veamos el capítulo 20 del libro del Éxodo, que se refiere a uno de los mandamientos. Allá dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces uno se pregunta, o sea que una mujer sí puede codiciar el marido de otra, ya que en el texto solo se habla de la mujer del prójimo. Basta leer esto en contexto. Veamos, vamos a ese capítulo 20 y leemos el versículo 1, que es el del contexto de los mandamientos, eso que sigan son los mandamientos, y el 17, donde está el mandato que acabo de mencionar, solo que esta vez vamos a revisar el versículo completo. Dios pronunció estas palabras: Yo soy Yahvé, tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, del lugar de esclavitud. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni nada que sea de tu prójimo.
Esta es traducción según la Biblia de Jerusalén latinoamericana, que es la que usualmente uso. Como se ve, la frase que remata "ni nada que sea de tu prójimo" aclara todo. Lo que quiere decir allí es no codicie lo ajeno, sean personas o sean bienes. Hasta aquí, entonces, ya debe quedar claro que la Biblia se debe leer con cuidado, en especial por lo que tiene que ver con su sentido literal. Debemos leer en contexto. Gracias por su tiempo.